Les voy a contar la vez que se iban a robar al Osmar. No, hombre, si no lo salva su hermana, quién sabe dónde andaría el señor. Bueno, se los voy a relatar como si fuese la hermana, porque pues ella es quien nos contó esta anécdota. Cuando el Osmar era un tierno y dulce bebé, tenía quizás un añito apenas. Nuestros padres trabajaban en una casa ubicada al fondo del terreno. El terreno era enorme y más adelante, llegando casi a la calle, teníamos otra casa, la cual habitábamos. Diario llegaba mucha gente y prácticamente todo el terreno se llenaba de personas que iban a atenderse con mi papá. Y además de toda la gente, ahí vivíamos nosotros, que éramos varios hermanos. El caso es que siempre había gente, desde la madrugada hasta el anochecer. A la casa siempre llegaba una vecina medio rara, según a ayudar a mi mamá echándonos un ojo. Ella a mí siempre me dio mala espina. No me caía bien, pero se había ganado la confianza de mis papás. Un día, al igual que todos, amaneció y ya había gente haciendo cola en el terreno. Yo me levanté. En ese entonces tenía como 20 años, era la mayor de los hermanos. Platiqué un ratito con ellos. El Osmar fue el menor, o más bien, el pilón. Cuando lo vi, seguía dormidito. Desayuné algo rápido y me fui a hacer un mandado que me había encargado mi mamá fuera de casa. Tardé un poco, pero al fin venía de regreso. En ese entonces se acostumbraba mucho a andar a pie. En nuestra colonia hay una pista aérea que dejó de funcionar hace mucho tiempo y toda la gente acostumbraba a pasar por ahí para cortar camino. Bueno, ese día no fue la excepción. Yo venía cruzando la pista cuando de repente veo que viene caminando una señora cargando un bebé. En un principio no me pareció tan extraño, pues podría ser cualquier mamá que va al mandado con su hijo, pero por cada paso que dábamos y nos íbamos acercando, yo iba viendo con más claridad al bebé y era muy parecido a mi hermanito. La señora ni se había percatado de mi presencia. Al parecer iba muy apresurada, pero cuando ya quedamos parejas al caminar, yo confirmé que efectivamente ese bebé era el Osmar y sin dudarlo empecé a jaloneárselo a la doña. Ella al principio no lo quería soltar, pero le empecé a gritar que ese niño era mi hermanito, que a dónde se lo estaba llevando y con permiso de quién. Al mismo tiempo la estaba sangoloteando. La verdad es que me alteré mucho. La señora entonces supongo que me reconoció, porque se le vio una cara de susto. Empezó a temblar, terminó soltando al Osmarcito y se fue corriendo hacia la dirección donde yo venía. El bebé empezó a llorar, me imagino que también se espantó. Lo abracé y seguí rápido el camino hacia la casa. Cuando llegué, le conté a mis hermanos lo que había pasado y me dijeron que la señora había dicho que iría a la tienda con el bebé. En ocasiones pasadas ya lo había hecho, por eso no le tuvieron desconfianza ni les pareció extraño esta vez. Pero la tienda quedaba a la vuelta de la casa, no hasta la pista. Yo me puse muy mal, muy histérica, porque me puse a pensar qué hubiera pasado si yo no hubiera regresado por la pista. Esa vieja loca se lo habría llevado quién sabe a dónde y a qué. Al ratito salió mi mamá de la otra casa y le contamos lo que había pasado. Ella también se espantó mucho, agarró al Osmarcito, lo cargó, lo besó, lloró y aunque por un momento quisimos pensar que quizás la intención de la señora no era robárselo, que probablemente solo quería pasearlo o algo por el estilo, esa idea se nos quitó cuando vimos que ella nunca regresó a su casa. La abandonó con todo y sus poquitas cosas que tenía, así que a mí nadie me quita de la cabeza que esa señora se estaba robando a los Osmarcito y sabrá Dios para qué. Hey, les voy a contar la vez que una tipa me echó agua desde su camioneta. Hace tiempo nos encontrábamos rentando una casa en la colonia petrolera aquí en Salina Cruz. Yo ya andaba con mi negocito de la cerámica y en esa casa, como no teníamos muchas cosas, quedó un cuarto vacío que era donde yo pintaba. Bueno, pues yo acostumbraba a trabajar ahí y 3 veces por semana hacía mis entregas en el centro. De esa colonia para el centro eran aproximadamente 15 minutos en camión, pero siempre debía salir de casa media hora antes porque luego el camión tardaba en pasar y bueno, aún así a veces se me hacía tarde, hasta que se me ocurrió la brillante idea de comprarme una bici. Y es que yo decía, si tuviera una bici, podría ahorrar tiempo y dinero en pasajes, podría ir y venir del centro sin atrasos. Tiempo atrás me habían dado una tarjeta de crédito en Coppel, así que ya podía sacar algo pagando la mitad y lo demás en abonos. Fui a la sucursal nomás para saber qué cantidad necesitaba y entre tantas que había me gustó muchísimo una tipo clásica. Costaba en ese entonces 4,500 pesos y tenía que dejar 2,250 de enganche. Entonces me puse a ahorrar.
Habrán pasado quizás 2 o 3 meses hasta que logré juntar la cantidad del enganche. Lo demás, ya saben, lo pagué en abonos chiquitos, que no se sienten. Un día fui a hacer mis entregas como siempre, pero planeé ir por mi bici al terminar, así que le pedí a mi mamá que me cuidara por favor a la Michelle. Recuerdo que ese día me ganó la noche, porque una clientecita que era la que más me iba a pagar, tardó mucho en llegar y tenía que esperarla porque con su pago iba a comprar unas cosas para la Michelle. Por fin estaba en el camión, rumbo a Coppel. En ese mismo lugar está también Aurrera, así que decidí pasar primero por la despensita. Y ya al final, cuando me dirigía al área de cajas, vi que había pelotas de esas grandes saltarinas. Conté a ver si me alcanzaba porque a la Michelle le encantan las pelotas desde chiquita. Se la compré también y ahora sí me fui por mi bici. Llegando, me dirigí directo con un vendedor porque pues ya sabía qué bici quería. Me hicieron todo el movimiento y ya. Por fin tenía mi anhelada bici. Ahora el problema era cómo me iba a ir a mi casa. Y es que mi cabeza loca había pensado en irse ya en la bici para estrenarla, pues. Pero con la despensa y la gran pelota de la Michelle, pues ya no iba a poder. Entonces paré un taxi y así me fui. Yo estaba súper contenta, la neta, porque dije, ¡qué chido! ¡Ya tengo vehículo! Y la Michelle también estaba contenta con su pelota. En ese entonces, mi mamá ya tenía su negocito de venta de bolis y solía llevarme unos cuantos para que yo le ayudara a vender, ofreciendo ahí mismo donde entregaba yo mis piezas. Entonces, la rutina era esperar camión con la Michelle, con mi maleta de piezas y la hielerita de bolis. Pero ahora con la bici, la rutina sería salir de casa con la Michelle en la bici, dejarla con mi mamá, agarrar la hielerita e irme a entregar como Rayo McQueen. Para mí era más fácil porque mi mamá no vivía tan lejos de mi casa. Y bueno, así empezaron las aventuras en la bici. Sin duda alguna, era mucho más fácil para mí hacer mis mandados. Me daba más tiempo y no, hombre, se me hicieron unas piernotas bien duras. De la casa al centro me tardaba al principio 15 minutos en llegar, después me hacía 10 y al final llegaba en tiempo récord de 8 minutos. Solía acomodarme una maleta cruzada y una mochila para llevar muchas piezas y atrás, en el espacio que tiene para un acompañante, acomodaba la hielerita de bolis de mi mamá y la sujetaba con ligas. Había gente que se burlaba de mí y me gritaban cosas desde sus coches como «Paga taxi, miserable», y en su mayoría de veces eran mujeres. ¡Qué ironía! Pero no me importaba. Yo realmente me sentía muy feliz y cómoda con mi bici. Una ocasión, regresé de entregar mis cosas y fui por Michelle a casa de mi mamá. Pero llegando, me dijo que una señora le había pedido 10 bolis, que si se los podía llevar. Le dije que sí. Los metió en la hielerita y me fui. Tenía que llevarlos a la costera y me hacía a lo mucho 5 minutos en llegar. Cuando ya venía de regreso, iba sobre una calle principal y ya estaba a punto de dar vuelta para entrar a la colonia, cuando de repente siento un chasco de agua sobre mi cara y mi pecho. Por inercia cerré mis ojos y casi pierdo el equilibrio, pero logré pararme. Por un momento pensé, caray, ¿lluvia? ¿O pasé por un charco y no me di cuenta? O sea, como que el cerebro trata de buscar algo lógico en ese segundo, pero no. Ya cuando abrí los ojos, vi que era una mujer en una camioneta. Iba con sus amigos porque se escuchaba cómo se reían. Y cuando yo la vi, estaba metiendo su mano, después de haberme echado agua, con un bote, y me gritó «por muerta de hambre». Se los juro que me dio mucho coraje, y en ese momento la adrenalina te hace pensar en hacer cosas. Pensé en seguirlos, pero pues ni de chiste los iba a alcanzar. Lo único que hice fue quedarme parada viendo cómo se alejaban y pensando en cómo la gente puede ser así de cruel. Pero bueno, seguí mi camino, llegué a casa de mi mamá. Ella me vio toda mojada y me preguntó qué me había pasado. Le conté y no pude evitar llorar. Sentía mucha impotencia. Mi mamá me abrazó y me dijo que no me preocupara, que algún día yo también tendría mi carro. Una vecina que estaba ahí también escuchó y me dijo que esas personas estaban huecas de la cabeza, pero que quizás me había pasado eso para que cuando yo llegase a tener, no me pasara por la mente humillar a alguien, porque entonces sabré muy bien lo que se siente y además nadie tiene el derecho de menospreciar a otros por no tener lo mismo que uno. Y ¿saben? Es verdad. Después de eso, yo solo pensé que cada quien da lo que tiene en su interior. Y no es tu culpa que otras personas estén podridas por dentro.
Este storytime es basado en vivencias de Osmar, pero como él no se anima a relatar aún, se los voy a contar yo como si fuese él. Cuando tenía aproximadamente 16 años, acababa de fallecer mi papá. Fuimos todos al pueblo de donde él era para enterrarlo, velarlo y todo eso. Pero mi mamá nos mandó de regreso a mi primo y a mí después del entierro, porque estábamos estudiando y no quería que nos atrasáramos. Además, también estábamos trabajando, y bueno, yo acepté sin chistar porque además no me sentía muy bien. Lógicamente estaba triste y desganado. Era mi papá el que se había ido. Ya no lo vería nunca más. Era algo muy doloroso para mí en ese momento, y ver a mi madre sufrir por su partida me dolía más. Así que nos regresamos mi primo y yo. Él trabajaba también en la misma senaduría que yo, pero él iba los viernes, sábados y domingos, mientras que yo solo iba los viernes y sábados porque tenía que irme el lunes temprano a la prepa. Quería seguir con mis actividades normales, pero a la vez no me sentía con muchas ganas. Sin embargo, tampoco quería quedarme solo en casa, pues eso me deprimía aún más. Así que me fui el viernes temprano a la escuela, en la noche al trabajo. El sábado medio limpié un poco mi cuarto y en la tarde me fui a trabajar. Fue una buena decisión regresar y seguir porque mis amigos y el patrón en el trabajo me daban ánimos y ver gente me distraía. El domingo mi primo se fue temprano a trabajar porque era encargado de preparar las salsas y dejar todo listo para la cena. Yo me quedé en casa a esperarlo para comer. Llegó, comimos. Ya era de tarde cuando se fue de nuevo a la cenaduría y yo me quedé solo en casa. De noche. Estaba tranquilo en mi cama viendo tele. Eran ya como a las 10 de la noche cuando de repente tocan la puerta de mi cuarto. Pensé que era mi primo que había salido temprano del trabajo. Me levanté, abrí la puerta, pero no era nadie. Salí por un momento al pasillo pensando que quizás él estaba ahí, pero no. Y bueno, el programa en la tele estaba muy interesante, así que no le tomé mucha importancia a lo acontecido y regresé a mi cama. Pasaron quizás 5 minutos cuando de nuevo escucho que tocan la puerta. Abrí y otra vez no era nadie. Cerré y ahora sí me quedé parado tras la puerta para esperar que tocaran de nuevo y abrir enseguida. Estaba seguro de que mi primo estaba tratando de asustarme. Aquí en la casa solemos ser muy bromistas y castrosos, así que sabía que era él. Pasaron alrededor de 2 minutos cuando escucho de nuevo el primer toque. Abro súper rápido la puerta y logro ver como un niñito de quizás 4 años corría hacia el otro cuarto. Lo seguí, pensando que mi madre había regresado y era alguno de mis sobrinitos molestando, pero el cuarto donde se metió estaba oscuro, al igual que toda la casa. Entonces mi mente se aclaró un poco y supe que nadie había regresado, que seguía solo en casa, pero aún así, por inercia quizás, entré al cuarto donde se había metido el niño. Ahí había una hamaca y en cuanto prendí la luz vi cómo ésta se movía, así como cuando pasas a traerla y se queda meneando. Y de reojo vi cómo el niñito se metió bajo la cama. Entonces reaccioné y patitas pa' que las quiero. Salí corriendo de mi casa, ni de la tele me acordé y se quedó prendida. Aquí tenemos un patio enorme, el cual también estaba a oscuras, por lo que mi huida fue aún más larga y aterradora. Sentía que todos los espíritus me seguían. Me fui a sentar a la esquina de mi cuadra. Como les dije, eran como a las 10 de la noche y mi primo llegaba del trabajo hasta las 2 de la madrugada. Sentado en la esquina, supe que no podría esperar a mi primo tanto tiempo ahí. Pasó alrededor de 1 hora, cuando vi que la tiendita que teníamos ahí cerca cerró y ahora sí me quedé completamente solo, pero ahora en la calle. Así que decidí volver. Me armé de valor y entré como Rayo McQueen a mi casa. Corriendo me dirigí hasta mi cuarto. Cerré con seguro y, como si mi cobertor del tigre fuese poderosísimo, me cubrí completamente con él. Y así me quedé hasta conciliar el sueño. Me dormí tan profundamente, quizás del miedo, que ni escuché cuando mi primo llegó. Al día siguiente pensé en contarle a mi primo lo que había pasado, pero al final no lo hice porque no me iba a creer. De hecho, no se lo conté a nadie hasta que a otra persona en la familia le ocurrió algo similar y empezaron a tocar esos temas. Y bueno, hoy se las cuento a ustedes, aunque esta es solo una de tantas anécdotas crazy que hemos tenido en casa, pero esas ya serán para otros story time. Así que si les gustan las anécdotas así de miedito, no se las pierdan. Cuando entré a la secundaria pasé de ser la niña tímida y callada al desmadrito del salón.
En la primaria siempre me hicieron bullying. Me hacían burlas por mi aspecto porque padecí de mucho acné. Y bueno, cuando entré a la secundaria me volví extrovertida y de alguna manera logré hacer que no siguiera la misma historia del bullying en esa nueva etapa. En fin, hice amigos, me llevaba bien con todos los de mi salón y hasta con los de otros grupos. En una ocasión, estábamos en el receso almorzando mis compañeros y yo. Uno de mis amigos, Gabriel, se había comprado unos hilitos de plástico que yo había visto antes también y me llamaron la atención, pero no supe cuál era su gracia. Así que le pregunté a mi amigo para qué era eso. Él me dijo que con eso se hacían pulseras y yo bien sorprendida le dije, ¿cómo? Entonces él me enseñó. Empezó a tejer con esos hilitos una pulsera y a mí se me hizo algo muy cute. La desarmó y lo intenté ahora yo. Y me salió. Me enseñó diferentes formas de tejerlas y no hombre, yo ese día aprendí algo nuevo. Los días pasaron y a mí no me dejaban de llamar la atención esas pulseritas, pero después se me ocurrió mi primer business. Dije, ok, se ven muy padres así, pero podrían verse mejor con hilos normales. Durante una semana no almorcé en la escuela para ahorrar el dinero que mi mamá me daba y un sábado le pedí permiso para ir al centro. Fui a Parisina y compré un montón de hilos, uno llamado cola de rata y otro que no recuerdo el nombre. En ese tiempo estaban como a 30 o 40 centavos cada metro, así que en realidad me alcanzó para bastante hilo. Me compré también un encendedor para quemar las puntas y me puse a hacer pulseras de todos los colores y combinaciones que se me ocurrían. Llegó el lunes y sería cuando empezaría mi negocio. Hice alrededor de 40 pulseras en todo el fin de semana y sacando cuentas decidí darlas en 7 pesos cada una. Las metí todas en un alajero que me habían regalado en mi cumpleaños y me fui a la escuela. Pero esto sin antes ponerme yo mis propias pulseras porque ley de nenis, una debe usar lo que vende, ¿sí o no? Me puse como 5 pulseras en cada mano porque publicidad full ante todo, oiga. Y cuando llegué a la escuela, topándome con amigos de otros grupos, me dijeron que estaban chidas mis pulseras, que dónde las había comprado. Y yo bien crack, les decía, yo las hice, güey, y traigo para vender. Al rato te enseño. Y en el salón fue lo mismo con mis compañeros. Llegó por fin el receso y saqué mi cajita de pulseras. No, hombre, se vendieron como pan caliente. Me emocioné mucho porque eran varios los que ya el primer día traían su pulserita hecha por mí. Obviamente tenía que hacer más y mi pensamiento fue, tengo que venderle a toda la escuela. bien mente de tiburón, oye. Pero antes, recuerdo que ese día, con mis ganancias, me compré 2 tortas especiales y mi refresquito, porque recordemos que toda la semana anterior no almorcé por ahorrar. Bueno, pues, como ese día se me habían vendido todas las pulseritas y tenía dinero que para mí en ese momento era muchísimo, no hombre, me sentía ya la hija de Robert Kiyosaki. Ok, planeé ir nuevamente a comprar ahora más hilos y hacer más pulseras. Y así fue, hice más, nuevos colores, vendí al día siguiente en el receso, al día siguiente también, y así hasta que la mayoría de chicos y chicas tenían una pulsera mía, ya sea porque me habían comprado o alguien se las había regalado. El caso es que todos, excepto los codos, traían su pulsera y yo estaba satisfecha, pero a la vez preocupada. Esto había durado quizás 2 meses o un poco más, tomando en cuenta que se habían cruzado vacaciones. Pero ahora el problema era que por lo menos en mi escuela ya no había nadie a quien venderle. Y yo me puse un poco triste, pues con todo eso de la venta de pulseritas ya le había contado a mi mamá. Y ya no tenía que darme dinero para el receso, ni para los materiales que a veces pedían en la escuela, cartulinas, la hora en el ciber para investigar alguna tarea, etc. En la casa siempre se batalló por dinero, y de alguna manera el omitirle a mi mamá esos gastitos míos me hacían sentir bien. Pero entonces sucedió. Se me ocurrió la maravillosa idea de vender pulseras ahora en otra secundaria. Pero como evidentemente no podría cambiarme de escuela, necesitaba crear un plan, un sistema. Y lo hice. En mi barrio tenía amigas que estudiaban en otras escuelas, así que les conté lo que estaba haciendo y les propuse asociarnos. Yo fabricaría las pulseras y a ellas, por venderlas, les tocaría un porcentaje. De las 4 chicas a quienes se los propuse, solo a 2 les latió. Y lo hicimos. Pero lamentablemente no funcionó como yo lo había planeado. Al parecer, no a todos nos gusta y apasiona vender, así que la idea de expansión fracasó. Después, a mi cabecita loca se le ocurrió subirse a vender a los autobuses o en el parque, pero obviamente mi madre no me permitió tanta locura. ¿Quién sabe? Quizás eso sí habría funcionado, o quizás no. Pero bueno, así fue como la idea de las pulseritas nació y falleció.
Quise renovarlas, ponerles piedritas, hacerlas más bonitas para reactivar nuevamente la vendimia en mi escuela. Pero en la búsqueda de piedritas y bisutería para hacerlas, me topé con la cerámica, que eso es parte de otro story time que ya les conté pintando nuestra copa. Así que si no lo han visto, corran a verlo. Prácticamente es la secuencia del story time de hoy. A veces una cosa nos lleva a otra y definitivamente, si algo no se da como uno espera, es por algo.